Usted utiliza la palabra adecuada. Ha sido una crítica y como toda crítica debe tomarse en ese sentido. Alguna información, algunos pronunciamientos e informaciones hemos tomado conocimiento y en el cual se está incurriendo en una tergiversación. Hemos hecho referencia y está documentado tanto en forma audiovisual cuanto en el medio magnético correspondiente que hemos hecho referencia fundamentalmente a la actividad periodística, destacando que en esa actividad periodística muchas veces no se procede con objetividad. Vale decir que hemos hecho referencia a algunos casos en los cuales no se procede con objetividad, en primer lugar. En segundo lugar, hemos hecho referencia con autocrítica con relación al Tribunal Supremo y al órgano judicial en su conjunto, que hay malos jueces, no podemos negar esa realidad. Y ese fenómeno de falta de profesionalidad no solamente repercute en el órgano judicial, sino también repercute en otras instituciones, y hemos hecho referencia en ocasión de hacer el anuncio correspondiente de que hace 3 meses funciona la Agencia Judicial de Noticias, a una actividad de prensa que precisamente no se rige por criterios de objetividad y tergiversa, fue la palabra que hemos utilizado, y manipula la información. Tergiversar información simplemente es dar a conocer una información, un hecho fáctico de relevancia periodística de modo deformado. Y manipular la información simplemente significa sesgar la misma, mutilar el hecho fáctico que debe ser de conocimiento de la información por alguna deformación de la misma. En ningún momento el elemento de tergiversación que hemos hecho referencia supone alguno ataque a la prensa en su conjunto. No hemos incurrido en el sofisma de falsa inducción o de inducción generalizada de que lo que se dice para algunos tenga que valer para todos. Hemos hecho referencia simplemente a la falta de objetividad. Objetividad es expresar simplemente las cosas como son, sin juicios de valor, si acaso no se hace otro tipo de periodismo, y consiguientemente entendemos que los pronunciamientos o la ofensa que se considera a la prensa en su conjunto es absolutamente infundada, por cuanto estamos simplemente haciendo referencia de que hay actividad periodística no objetiva. Y simplemente pongamos lo siguiente: no puede haber ninguna institución, ninguna institucionalidad que funcione 100% en forma químicamente pura. Por supuesto que sí hay falta de profesionalidad en cualquier institución, y obviamente también el órgano judicial, y de ello tampoco está libre la prensa. Simplemente debe tomarse en la palabra que usted manejó, una crítica, y una crítica obviamente puede ser asumida o puede ser rechazada, pero en términos objetivos, eliminando fundamentalmente la subjetividad y sobre todo la susceptibilidad de atacarse un mecanismo de libertad de expresión. Presidente, cuando usted habla de que no hay objetividad en algunos casos, ¿a qué casos se refiere? A ver, haremos referencia a hechos recientes. Hace 2 semanas el Tribunal Supremo de Justicia tenía la tarea de nombrar a los vocales, tanto acéfalos cuanto a las vocalías ordinarias que habían cumplido su mandato. El Tribunal Supremo, en rueda de prensa aquí en el despacho de presidencia del Tribunal Supremo, ha explicado las razones por las cuales no se procedió al nombramiento de la totalidad de los vocales ordinarios, haciendo fundamentalmente referencia de que faltaba una información correspondiente de cruce con relación a antecedentes penales, por cuanto muchos postulantes tenían antecedentes penales no de proceso, sino de imputación formal en su contra. Una prensa de la ciudad de Santa Cruz, cuando se informa objetivamente este hecho, simplemente tergiversa la información correspondiente, malinterpretándola de buena o de mala fe, con más ligereza o culpa, según corresponda, haciendo referencia de que solamente para Santa Cruz se nombraron 3 vocales en vacación judicial, dando a entender que esos vocales en vacación judicial ya estarían en funciones y consiguientemente ganando sus emolumentos, cuando esos vocales
vocales recién van a ser posesionados el día de mañana cuando se inaugure el año judicial correspondiente, por ejemplo en el departamento de Santa Cruz. ¿Eso es tergiversación de la información? Absolutamente sí. Para nada se hizo referencia en el elemento objetivo de por qué el Tribunal Supremo de Justicia en nuestra sala plena no procedió al nombramiento de la totalidad de los vocales por cuanto había antecedentes penales de imputaciones formales y consiguientemente no podíamos incurrir en el apresuramiento e irresponsabilidad de nombrar vocales. Simplemente como ejemplo eso. Otro ejemplo con ocasión del mismo elemento. En este mismo despacho se informa a la prensa lo que acabo de decirles y ni por asomo se pregunta quién ha sido designado como vocal por Chuquisaca. Empero, un medio de prensa local de Sucre, al día siguiente pone el titular que se nombraron algunos vocales y pone el nombre de un postulante a vocal como si hubiera sido nombrado vocal del Tribunal Supremo, vocal del Tribunal Departamental de Chuquisaca sin consulta previa. Nada costaba preguntar al magistrado de Chuquisaca, que es mi persona, quién fue nombrado. Y ponen otro nombre de otro postulante que nada tenía que ver con el nombramiento correspondiente. ¿Eso es tergiversar? Absolutamente sí. Y a casos de esa naturaleza es a los cuales nos referimos, por cuanto entendemos que el derecho a la información, volvemos a repetir, es un derecho humano y consiguientemente debe ser manejado con objetividad. ¿Qué significa objetividad? Simplemente la presentación del hecho informativo con relevancia periodística correspondiente sin juicios de valor. Los juicios de valor los hace el ciudadano o si acaso se hace una prensa orientativa, investigativa o de cualquier otra naturaleza, tendrá otra connotación. Simplemente a eso nos referimos. Y toda crítica debe ser, pues, dígame. Presidente, ¿usted cree que la gente tiene tan mal criterio de la justicia, del Poder Judicial, por culpa de los periodistas? En ningún momento hemos dicho eso. En ningún momento hemos dicho que en ningún momento hemos hecho referencia a que la imagen del órgano judicial esté menoscabada por actividad de prensa. Simplemente hemos hecho referencia al hecho objetivo. La imagen del órgano judicial está menoscabada fundamentalmente por crítica, fundada en la mayoría, en algunos casos, o infundada en muchos de ellos, de litigantes descontentos o fundamentalmente de abogados que exceden los límites de contextura ética de la profesión. Pero en ningún momento queremos acusar a la prensa de la imagen deteriorada que tiene el tribunal, el órgano de justicia. Litigantes descontentos. El video. Me dice litigantes descontentos. No sé, presidente, si usted ha visitado los juzgados de familia, los juzgados penales, civiles, la cantidad de gente que está ahí. La justicia no cumple lo que dice la ley, que sea eficiente, que sea pronta, que sea gratuita. Todo eso suma para que la gente no confíe en la justicia boliviana y tenga un criterio duro, crítico, contra jueces, magistrados y el Poder Judicial en general. ¿No cree? Sí, pero eso se hace referencia a una falta de información, y efectivamente sí conocemos bastante bien los juzgados y tribunales por cuanto hemos ejercido funciones desde auxiliar de juzgado. Lo que fundamentalmente me hago referencia a litigantes descontentos, fundamentalmente el proceso judicial resuelve controversias. La controversia supone dar la razón a una de las partes y obviamente que la otra no la tenga, y es en la mayoría de los casos ese litigante descontento a quien no le dio la razón el juez correspondiente, quien supone que hay intereses subalternos en el fallo correspondiente. Los datos que hemos presentado esta mañana hacen referencia a lo siguiente: retardación de justicia, efectivamente sí, no le llamamos retardación de justicia, le llamaremos mora procesal. Falta de transparencia, los jueces son transparentes, pero póngase a pensar, se tienen más de 732.000 causas que deben ser atendidas únicamente por 1.004 jueces, consiguientemente hemos hecho referencia a los promedios correspondientes. Por supuesto, pues, que es un problema de cobertura judicial y consiguientemente estas cosas ignora el litigante. En materia penal se tienen más de 500.000 causas, más de 300.000 causas y únicamente contamos con un cuerpo de algo más de una centena de jueces y de fiscales algo más de 505 fiscales en concreto. Entonces, esta falta de cobertura, ese descontento, obviamente es un defecto del sistema judicial que
esta magistratura, a través de la cobertura judicial de creación de juzgados, reestructuraciones, etcétera, etcétera, pretende implementar. Pero suponemos que, y lo digo con el debido respeto, que las críticas deben ser asumidas como tales, así como el órgano judicial asume las críticas que corresponden, en tanto son fundadas, también cualquier otra institución, incluida la prensa, a quienes le corresponde la crítica correspondiente, deben asumir la crítica correspondiente con la absoluta objetividad a efecto, reitero, de aceptarla o rechazarla, porque simplemente también es uso de libertad de expresión y no tomar como un estrellamiento, como se hace referencia, contra la prensa. No nos hemos estrellado contra la prensa, simplemente criticamos la falta de objetividad en algunos casos y le he puesto de ejemplo dos recientes. Es la cabeza del Poder Judicial, conoce las normas y conoce también la ley de imprenta. Si usted sabe que hubo error o como usted dice, tergiversación o qué sé yo, ¿por qué no hace la denuncia correspondiente? ¿No cree que eso debería corresponder y no un discurso para generalizar el trabajo de todos los medios de comunicación, de todos los trabajadores de la prensa? Le digo nuevamente, está incurriendo en el error de la falsa inducción amplificadora. Nos hemos referido a algunos y lo que se refiere a algunos no implica a todos, consiguientemente no hemos dicho toda la prensa. Ahora bien, la ley de imprenta, que significa una garantía del ejercicio de la libertad de prensa correspondiente, carece de positividad. Simplemente pregunta, ¿están constituidos los tribunales de imprenta para poder hacer alguna acción correspondiente? Sino simplemente tenemos el mecanismo de defensa correspondiente, que es nuestra libertad de expresión, haciendo referencia a la crítica correspondiente. La pregunta, ¿cuántos tribunales de imprenta están constituidos? Ninguno. Consiguientemente carece de positividad. No digo que deba ser cambiada la ley de imprenta, sino simplemente es una garantía, pero carece de positividad. Es una norma vigente, pero no positiva, y consiguientemente carecemos de los mecanismos correspondientes y también simplemente hacemos uso del derecho de la libertad de expresión que nos corresponde, de poder criticar así como somos criticados también, y eso no puede ofender a nadie, sino simplemente debe ser asumida del modo más maduro correspondiente. De verdad, yo con todo respeto quiero escuchar junto a usted y el país lo que decía usted esta mañana, para que no quede dudas de lo que nos acaba de decir usted y que decía algunos. Por favor, escuchemos para que podamos salir de dudas y podamos dejar clara la figura de lo que quiso decir el presidente del Tribunal Supremo de Justicia esta mañana. Como usted dice, y ratificamos, no podemos hacerlo de otro modo, eso está documentado, de que hemos hecho referencia de que así como hay malos jueces, hay también periodistas que tergiversan y manipulan la información. Casos concretos. Pongamos el caso de la información que sale en un órgano de prensa escrita con relación al nombramiento de vocales. Se pone el nombre de un postulante a vocal que no ha sido nombrado. ¿Eso no es una tergiversación de la información? Absolutamente sí. Pongamos el caso de un medio de comunicación de Santa Cruz que hace referencia de que se está recaudando dinero para el nombramiento de vocales. ¿Eso es manipulación de la información? Absolutamente que sí. Hagamos referencia con relación, le pongo casos concretos, hagamos referencia con relación al nombramiento y justificación de que únicamente se han cubierto las acefalías de los vocales ordinarios, y alguna prensa de Santa Cruz hace referencia de que eso no correspondía, etcétera, etcétera, lo cual significa una manipulación. Consiguientemente debemos entendernos en el mejor sentido de la palabra. Así como reconocemos que hay malos jueces, reconózcase también dentro del ámbito que corresponda, y tómenlo como una crítica de libertad de expresión también, que algunas veces la información de prensa no es la más específica ni es la más objetiva. Simplemente pongamos, ¿cuántas veces se ha cambiado mi nombre en la información de prensa? Aparezco como Jorge Revilla. Algo bastante serio para dejar en manos de los tergiversadores de la información o de los manipuladores de la misma, y consiguientemente simplemente el Tribunal Supremo de Justicia ha implementado su agencia judicial de noticias, reitero, porque es un derecho humano, y ese derecho humano debe estar en manos, reitero, del destinatario correspondiente y no ser monopolio de determinada prensa tergiversadora, por no decirlo activista, en contra de determinados proyectos o avances correspondientes.
Lo que voy a decir probablemente no guste y lo digo a título absolutamente personal, lo cual no compromete a la sala plena. Presidente, ahí usted dice de los tergiversadores y manipuladores de la prensa. Nada prensa. Si usted escucha bastante bien, se hace referencia no una generalización, no una totalidad de la actividad periodística, sino simplemente de algunos profesionales de la prensa que tergiversan y manipulan información con los casos concretos que le estoy dando. Consiguientemente, reitero, no nos hemos referido a la actividad periodística en su conjunto, en su totalidad, como un todo. Nos hemos referido a la actividad periodística que en casos concretos ha tergiversado información. Fundamentalmente, en el caso del vocal de Chuquisaca, se dice por fuentes extraoficiales se conoce que tal persona fue nombrada vocal. ¿Por qué recurrir a fuentes extraoficiales? Eso no es objetividad. Hay que acudir a la fuente oficial correspondiente y eso, reitero, puede lindar el nubloso sendero o lineamiento correspondiente de la tergiversación o mala interpretación de la información correspondiente. Pero si usted escucha la intervención correspondiente y la aclaración hecha esta tarde en los medios de prensa correspondientes, se ha hecho referencia a alguna actividad periodística y consiguientemente creo que entendemos que está absolutamente aclarado de que no se refiere a la prensa en su conjunto, porque no somos, reitero, por honestidad intelectual, no podemos asumir como crítica a un todo cuando simplemente esa crítica se refiere parcialmente a una parte de un todo. Presidente, ¿usted cree que debería modificarse la ley de imprenta? A raíz de lo que usted me acaba de decir, la ley de imprenta está ahí, está vigente, garantiza el trabajo de la prensa, sin embargo, no se la puede utilizar porque no hay tribunales de ética. ¿Usted cree que debería modificarse de alguna forma? A ver, la ley de imprenta data de principios del siglo pasado y consiguientemente, les reitero, carece de positividad. Conocen perfectamente su composición, que es competencia municipal, etcétera, etcétera, etcétera. El nombramiento es bastante difícil, en un juzgamiento bajo la forma de jurados, etcétera, etcétera. Entendemos que esa ley debe ser actualizada conciliando, reitero, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información y sobre todo el derecho a la dignidad de la persona, a la inviolabilidad y a la autonomía que tiene la persona correspondiente. No es posible, y simplemente tómese como crítica, que a través de un micrófono se den desde conductas difamatorias, injuriosas o calumniosas con relación a cualquier tipo de actividad. Consiguientemente, lo que necesitamos que es una ley, no diré obsoleta, he dicho de carente de positividad. ¿Qué persona? Debe haber un montón de personas afectadas por actividad periodística, pero que no tienen el mecanismo correspondiente para hacer efectiva la solución jurídica correspondiente. Empero, si planteamos una modificación de la ley de imprenta, puede efectivamente ya también eso venir en nuestro contra y acusarse precisamente de que queremos establecer una ley mordaza, como anteriormente se hizo referencia. Entendemos que la ley de imprenta como iniciativa, como iniciativas legislativas de varios tipos que hay, que debe partir de un consenso de de los actores correspondientes, que es precisamente la actividad periodística correspondiente, a través de, reitero, de los consensos que puedan llevarse a cabo, pero debe tenerse presente de que no tenemos garantía del derecho de rectificación, del derecho de respuesta, por cuanto los tribunales de imprenta no están implementados, ninguno de ellos. Consiguientemente, carecemos de mecanismo jurídico, lo cual obviamente tampoco corresponde a un Estado de Derecho en el cual también tiene primacía la libertad de expresión y el derecho de la información. Presidente, hoy dentro de su discurso usted también le hablaba al primer mandatario, Evo Morales, y le pedía formar parte del programa Bolivia Cambia, Evo Cumple. Es más, hablaba de que ya tenían varios proyectos para presentarle al primer mandatario. Sí, fue en sentido inverso. Habíamos pedido, y no vemos ninguna dificultad alguna, de que el órgano judicial también forme parte del programa Bolivia Cambia y Evo Cumple, y eso no tiene ninguna connotación política, no significa menoscabo alguno de la independencia judicial. Ese programa simplemente hace referencia a obras de infraestructura. El órgano judicial carece de recursos a nivel infraestructural. Tenemos 339 municipios en todo Bolivia, de los cuales no son
son cubiertos la totalidad de los mismos por el Servicio de Justicia y consiguientemente, pues habiendo ese programa gubernamental, nada afectaría de que se produzca la ayuda correspondiente. Me refiero con este programa, más aún todavía si incluso sedes de los organismos de prensa también han provenido del programa Bolivia Cambia y Evo Cumple, y ustedes lo conocen perfectamente bien. Presidente, al recibir esta ayuda, como usted llama, de este programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, ¿no se estaría perdiendo independencia del Poder Judicial y se estaría sometiendo al Poder Ejecutivo? No, absolutamente no, absolutamente no. La independencia es un concepto que debe ser manejado en su real dimensión. Tenemos que, el presupuesto actual del órgano judicial es de 1.000 millones y algo más. De ese 1.000 millones y algo más, 360 millones provienen del TGN y el resto es cubierto con los llamados recursos propios. Recursos propios que siempre hemos dicho que constituyen ser un eufemismo. El órgano judicial no genera recursos propios, sino simplemente se recauda tasas bajo la forma con contribuciones de los litigantes. ¿Y qué queremos? Mayor cobertura judicial. Hace un momento le hago referencia de 732.000 causas que se tramitan en toda Bolivia simplemente con un número de 1.004 jueces. Consiguientemente, el poco dinero que tenemos debe ser redistribuido en mayor cobertura judicial y necesitamos presencia estatal y judicial. Para nada supone menoscabo de la independencia judicial, por cuanto el Tesoro General de la Nación asigna los recursos correspondientes, o acaso simplemente, y con el debido respeto, quiero que se me entienda bastante bien, o acaso cuando sedes de los organismos de prensa han sido también favorecidos por el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, ha sufrido menoscabo la prensa en su independencia. Absolutamente no, simplemente es una relación, reitero, en la cual se debe acudir. Y le pedimos no generalizar, porque han sido algunos sectores de la prensa que hicieron eso, porque no es generalizado, no es la Asociación Nacional de la Prensa, ni otras asociaciones que aglutinan a todos los periodistas. Sin embargo, ¿no es mejor, presidente, pedir, exigir mayor presupuesto para que así sea el Poder Judicial quien determine la construcción de infraestructuras, mayores jueces, todo lo que usted nos ha expresado que necesita el Poder Judicial? ¿No es mejor que el presupuesto general de la nación sea quien defina mayor presupuesto y no pedir que les construyan algunas infraestructuras? Bueno, obviamente que el exigir es una palabra fácil de pronunciarla, pero difícil en su operatividad, en su ejecución operativa. Podríamos muy fácilmente hacer un discurso contestatario de exigir mayor asignación de recursos, pero seamos absolutamente prácticos. El órgano judicial no es precisamente proveedora de recursos, simplemente es una institución que presta servicios correspondientes, y si bien paralelamente a los modos a los cuales hace referencia usted, hace referencia a la exigencia, pues obviamente sí, pero el problema es de una realidad candente, reitero, de que entendemos de que no hay dificultad alguna, habiendo un programa gubernamental que dota de infraestructura, que puede el órgano judicial también se beneficiar de lo mismo, por cuanto no tiene ninguna connotación de carácter político, sino simplemente ha hecho referencia a una ayuda en inversión, en materia de inversión bajo la forma de infraestructura. Entiendo esta explicación que nos da. Bueno, saquemos la palabra exigir entonces. ¿Por qué no pedir mayor presupuesto y no pedir obras? Solo pedir mayor presupuesto para que sea el propio Poder Judicial quien defina qué se va a hacer con estos recursos ante el conocimiento propio de la necesidad que tienen. El órgano judicial ha pedido recursos y los recursos han sido concedidos por el TGN. Más de 23 millones de bolivianos para la creación de las salas constitucionales y 25 nuevos juzgados de nueva creación, y simplemente a modo de ejemplo,
La implementación de la ley de abreviación procesal penal, solamente lo que atañe a la gestoría de procesos, cuesta más de 80 bolivianos según los cálculos más óptimos que tenemos. Y consiguientemente esos recursos que son pedidos sí van a ser dados, pero cualquier recurso que pidamos es absolutamente insuficiente y nos corresponde como Tribunal Supremo y como presidencia del mismo acudir a todo canal legítimo que no menoscabe nuestra independencia para dotar de la infraestructura necesaria, por cuanto cualquier recurso es insuficiente. ¿Que hemos pedido? Claro que sí, y se nos ha asignado 23 millones para las salas constitucionales y juzgados de nueva creación que le he hecho referencia. También habrá la asignación de más de 80 bolivianos con relación a la gestoría de procesos y la ley de abreviación procesal penal, pero esa dación de recursos sigue siendo insuficiente para temas infraestructurales. Examínese cómo está una casa judicial en provincia, simplemente examínese y consiguientemente pues debemos acudir a cuanta puerta sea necesaria, que reitero que no menoscabe nuestra independencia, por cuanto es un programa gubernamental y para eso está el Estado y la presencia estatal también en estos elementos. Sí, pero está en manos del Poder Ejecutivo. Entonces, ahí es donde entra la observación, o por lo menos la crítica que se ha generado de diferentes líderes, también opositores, de que se está pidiendo una ayuda y esto pondría en riesgo la independencia. ¿A eso se refiere? No. En ningún momento nos construyen una casa de justicia en algún municipio en que se menoscaba nuestra independencia. Es un compromiso con contraparte del órgano judicial. El órgano judicial no asume ninguna contraparte. No es pérdida de independencia, es mera susceptibilidad de acudir a los canales necesarios, correspondientes y expeditos que tiene el Tribunal Supremo, como cualquier órgano, a hacer referencia de lo mismo. Es susceptibilidad exagerada, les reitero. Nos construyen una casa judicial en una provincia, les reitero. ¿Qué contraprestación asume el órgano judicial para que se vea menoscabada su independencia? Ninguna, sino simplemente quien gana no es el Ejecutivo, no es el órgano judicial, gana el litigante que no debe trasladarse de una provincia a otra diariamente a efecto de sustanciar sus procesos. Presidente, ¿cuándo va a presentar los proyectos entonces para tratar de acceder a este programa? No, en primer lugar tiene que, conforme a la normativa correspondiente, en primer lugar se ha hecho un pedido. Ese pedido tendrá que ser canalizado a través de la firma de un convenio correspondiente. Si acaso ese pedido tiene cabida en el programa correspondiente, y se presentarán proyectos para los municipios en los cuales no contamos con casa de justicia. Si acaso, reitero, ha sido un pedido de presidencia del Tribunal Supremo hacia el órgano ejecutivo, que en ningún momento, reitero, ni menoscaba la independencia ni ha significado aceptación del Ejecutivo, como ustedes han podido muy bien ver luego posteriormente en el discurso del señor presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Le agradezco mucho, presidente, por haber estado con nosotros en Todo a Pulmón, escuchar también las palabras suyas en torno a esta evaluación, también la aclaración que hacía y la explicación en torno a lo que pedía esta mañana. Ha sido un placer tenerlo. El placer ha sido mío y mi presencia corresponde a un deber institucional de aclarar lo que deba ser aclarado. El agradecido soy yo, muchísimas gracias. Espero que no sea la última vez, presidente. Siempre es bueno tener esa relación con las autoridades para tener la fuente oficial, como bien lo decía el presidente del Tribunal Supremo de Justicia.